Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nuevo en la tercera entrevista confinada. Hoy nos centraremos en el tema del arte. Como sabéis, hemos estado hablando de diferentes temas relacionados con la nanotecnología, más allá de la ciencia asociada a esta tecnología en la nanoescala. Y hoy vamos a centrarnos en el arte con una invitada que es experta en arte y ciencia, y esto nos permitirá a su vez hablar de un proyecto muy interesante que estamos poniendo en marcha, en donde unimos arte y nanociencia, siendo uno de los eventos que haremos, estará centrado en la danza, y nuestra protagonista, Crisal Rodríguez, será la protagonista de este evento. Crisal es bióloga y artista. Ella es experta sobre todo en neurociencia, comunicadora, y se dedica a las artes performativas, sobre todo poesía y movimiento. Y la primera pregunta, Crisal, bióloga, artista, ¿cuándo te decidiste a dar el paso y salir de la academia, salir de la ciencia y entrar en el mundo de las artes? Aunque se ha de remarcar que no has dejado de estar en el mundo de la ciencia, porque haces ambas cosas. Pero cuando en la ciencia, como la conocemos más clásica, del laboratorio, por ejemplo, si tú siendo bióloga, ¿cuándo saliste del laboratorio y te subiste a un escenario? Bueno, primero, hola y gracias por invitarme a estar aquí. Es un placer compartir con vosotros y que me deis ese altavoz para compartir esta experiencia, ¿no?, que estamos creando también contigo y con el equipo de Nanocaedra. Entonces, ahora sí, Jordi, respondiendo a lo que me dices, pasó un tiempo entre que salí de la ciencia y me atreví a subir a un escenario, esto tengo que decirlo. Pero la verdad que el momento así como de ruptura con lo que fue el camino clásico de la ciencia, ¿no?, de seguir con el máster, el postdoctorado, pues fue el momento en el que tuve que tomar la decisión de si iba por el máster o no iba por el máster. Esto debe ser, pues ahora unos 10 años, más o menos. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Hace mucho, el tiempo vuela. El tiempo vuela, exacto. Y todo Es cambia de un día increíble. para otro. Sí, este coronavirus nos está dando una de lecciones en ese sentido. Bueno, pues sí, pasaron eso, habían pasado como unos 10 años, pero como te decía, lo que sí que pasó es que al salir de la academia me dediqué a hacer teatro social y experimental. Entonces, trabajamos mucho en calle, trabajamos mucho en centros sociales, centros cívicos también, o espacios privados. Y lo Picar que es piedra. propiamente el escenario, ¿cómo? Que picar piedra, ¿no? Que no debe ser el camino, debe ser no debe ser nada fácil, ¿no? No, la verdad que no. Eh, No, pero no lo cambiaría por nada, porque siempre digo que esos fueron mis años de máster de la vida, ¿no? En lugar de hacer un máster en neurociencia teórica o que estar en el laboratorio, pues me fui a la calle a vivir con gente que venía con problemas muy serios, ¿no? Africanos que venían sin papeles, gente politoxicómana. Trabajamos en un ambiente muy rico a través de las herramientas de facilitación de una persona maravillosa que era Ras Babi. Ah, la cuestión, todo esto fueron unos 4 o 5 años de periodo hasta que dije, bueno, vamos a ir al camino quizás un poco más establecido, ¿no? Y empecé a formarme en escuelas como el Col·legi del Teatre, a la Escuela Bertí Tobías, que son escuelas teatrales que hay aquí en Barcelona. Y realmente el salto al escenario considero que lo di cuando empecé a colaborar con Poetry Slam, que es una plataforma de la que hablaremos en breve, me Sí, imagino. era una de las preguntas que te quería hacer. Exactamente, ¿qué es el Poetry Slam? Poetry Slam es una plataforma de literatura oral y poesía escénica que tiene ya 40 años de trayectoria. Aquí en España llega hace unos 10 años, sobre todo en Barcelona y en Madrid, que es donde están los slams más antiguos. Y de hecho, aquí en Barcelona somos referentes a nivel europeo. No es por tirarnos flores, pero hay nivelón. Y en ese sentido es una plataforma pues, que intenta de alguna forma poner de moda la poesía,
pero no solo la poesía, o sea, no te imagines para nada un clásico recital de estos de me estoy escondiendo detrás de un papel porque está en las antípodas. La capacidad escénica es igual de importante que el brillo, ¿no? Y los recursos metafóricos, los recursos estilísticos que uses en el texto. Es un poco una plataforma para fomentar la literatura oral, básicamente. Cualquiera se puede presentar, se vota democráticamente, es el público, para bien y para mal, el que decide quién gana. Y bueno, sigue unos principios. Tiene que ser texto propio, no durar más de 3 minutos y no llevar ni atrezzo ni música que te apoye. Eres tú y tus herramientas expresivas. A correr. De hecho, esta noche os invito a verlo. Esta noche, justo hoy, se está celebrando a las 9 la final europea. Ostras, pues muy, muy interesante. Cuélgalo en tu Twitter y te lo retuitearemos para ver si alguien se apunta. Las dos formas que, bueno, o alguna más que tú afrontas para explicar algo, la danza, el Poetry Slam, están integradas, ¿no? Es decir, tú utilizas tu estrategia para comunicar dentro de esta plataforma, ¿es la danza o no es así? ¿O es una de las estrategias que tú utilizas? Bueno, yo soy bastante expresiva con el cuerpo. Lo que pasa es que por ahora, porque eso es algo que está pendiente, pero por ahora lo que hago sobre todo es voz y gestualidad. No es tanto una coreografía, ni mucho menos, ni una danza al uso. Sí que hay poemas que tienen movimientos, ¿no? Porque el mensaje que digo al igual encaja y me genera un movimiento que puedo repetir. Pero lo de la danza y el movimiento ha sido algo que voy desarrollando desde hace unos 4 años, 5 años. Es decir, a esto llego un poco después. Sí. Yo ya ves que me encanta hablar y tengo aquí cuerda para rato, ¿no? Vengo mucho de la palabra, pero cada vez me interesa más callarme y Y observar. que hable tu cuerpo. Y bueno, hablaba bióloga, experta en neurociencia y sé que algún espectáculo te he visto en el campo de neurociencia. ¿Nos podrías explicar algún ejemplo para que quien esté escuchando la entrevista o quien la vaya a escuchar entienda un poco mejor qué haces? Buena pregunta. Estos fueron los inicios. Fueron los inicios. Hice una conferencia performativa, creo que sería el formato que más recogería lo que sucedió, en el cual había bastante parte hablada. Yo hablaba, la obra en sí se llamaba, al principio era Origen, y luego lo cambié por Es que yo soy así, porque hacía un símil entre el origen de uno mismo, con quien creo que yo soy, haciendo metáforas acerca de cómo se forma el universo y cómo aparece la vida. Entonces había un componente verbal fuerte y en algunos momentos lo que hacía era parar este componente verbal y moverme, más como una danza, aquí sí. Y con el Ahí tú tiempo, combinabas movimiento, imagen y hablar o querías que todo estuviera enfocado en el movimiento. no, aquí, como te digo, había un componente verbal muy fuerte. Muy fuerte. Había todo un diálogo que yo iba desgranando y explicaba fundamentos neurobiológicos, ¿no? De cómo funciona la percepción, de cómo se forma la identidad. Y en algunos momentos me parecía que quedaba mejor recogido a través de danzas. Pero esto es un enfoque que es, como decía, solo el inicio. Ahora la verdad que me he cambiado un poco y voy más a lo profundo, en el sentido de que bueno, a día de hoy la propia neurociencia tiene teorías más avanzadas y me interesa mucho compartir estas teorías, como son la teoría de Embodied Cognition, de Enaction, y francamente me parece que no hace falta explicar tanto, sino generar un ambiente a través del movimiento en el cual explique dos cositas con palabras, ¿no? Entonces estoy cambiando un poco mi aproximación, de forma que realmente el movimiento sea más predominante en este caso. Y estás abriendo nuevos campos más allá de la neurociencia, ¿no? Yéndote al mundo atómico, que luego hablaremos. Nuevos retos, ¿no? Sí, ahora hablaremos. Totalmente. Sí, te quería hacer una pregunta que esta me interesa mucho para ver qué opinas.
eh, muchas veces, quizás ahora cada vez tenemos algún ejemplo que por suerte no corrobora lo que diré ahora, pero hemos visto que la ciencia y el arte muchas veces han ido en caminos paralelos sin encontrarse. Tú eres un ejemplo de que existe esta posibilidad de encuentro y que además puede ser muy positiva. eh, un ejemplo sería para la comunicación de la ciencia. Eh, ¿Tú cómo crees que se tiene que afrontar este trabajo conjunto entre artistas y científicos? ¿O hay muchas maneras y hablar de una manera eso es imposible? Bueno, es verdad que no soy partidaria de una respuesta única porque hay contextos diferentes que permiten abordajes diferentes. Lo que sí creo que debería suceder, y esto sí que lo digo, debería suceder, es que los científicos y los artistas se miraran de tú a tú. Al menos esta es mi experiencia, que no fuera... Estamos en una época en la que afortunadamente la ciencia tiene mucho peso en la generación de conocimiento, pero la ciencia está limitada, ¿vale? Cualquier abordaje está limitado. Entonces, realmente a mí lo que más interesante me resulta es que se valore la experiencia subjetiva y en primera persona a la que llega una persona a través del arte. Sí, y que eso se enriquezca también con perspectivas más como es la ciencia a día de hoy, que es en una tercera persona, en un modo más analítico, no como separado del objeto de estudio. Digo que para mí es como, me siento muy cómoda en este camino, ¿no? Entre una pared y otra. Porque, por ejemplo, si yo me pregunto, vamos a hacer una investigación sobre cómo se forma la conciencia, ¿no? Que es el tema que a mí me apasiona. ¿No? Porque luego se implican otros temas, toma de decisiones, por qué el mundo es lo que es y a dónde vamos. Ostras, la ciencia te ayuda a ver muchas cosas, pero no te va a hablar de por qué hay cosas que para ti son relevantes. Hay un aspecto que es ciego a nivel científico si lo miras como la ciencia está enfocada mayoritariamente todavía, ¿no? Y ahí llegamos a través del arte. Entonces me gustaría que científicos y artistas pudieran coexistir, por ejemplo, durante un mes y que el científico se abriera, por ejemplo, a percibir simplemente a través de la belleza, desde un no juicio, desde un no análisis, ¿no? Sino desde una experiencia más sensorial, porque eso va a enriquecer su percepción y eso le va a llevar a teorías más ricas. Esta es mi hipótesis de trabajo. Ese- Yo ya ese- tengo claro un artista desde un científico, pero lo que gana un científico trabajando con un artista me parece que a veces todavía no se valora suficiente. Me parece muy interesante esto que dices porque yo creo que tal como dices, una de las cosas que permitan el éxito para que convivan ambas disciplinas y para que creen sinergias reales es el hecho de que ambos se pongan la piel del otro. Y llega un momento que el trabajo se haga de forma conjunta, no yo científico te pido a ti artista que me hagas esto, sino no, tú artista, yo científico vamos a mostrar algo, pero los dos vamos a hablar cómo lo vamos a hacer. Y entendiendo yo mejor cómo trabajas tú y tú cómo trabajo yo, pues seguramente crearemos algo más bonito, más interesante, más práctico o no práctico, ¿no? Sino que sea mucho más potente. Y en este sentido me gustaría ya enfocarme en el proyecto que hemos hablado al principio, Nanocaedro, un proyecto que busca estas sinergias entre arte y ciencia a través de diferentes disciplinas, pero hoy nos vamos a centrar en la que nos ha llevado a ti, ¿no? Este movimiento que uniremos todo tu conocimiento, toda tu experiencia en Poetry Slam, que ahí seguro que también nos ayudas, que buscamos mostrar la nanociencia, diferentes aspectos de la nanociencia. Y la primera pregunta es que nos dijeras cuál es tu papel o qué estáis haciendo en este sentido, cuál es los objetivos que estáis haciendo, el trabajo que estáis haciendo, que nos des tres pinceladas del mismo. Pues la verdad que hasta que llegó este coronavirus estábamos avanzando a un ritmo interesante. Eh, Ahora lo hemos dejado un poco en stand-by, pero sigue como ahí cocinándose a fuego lento. El punto de partida era En breve trabajar le con pegaremos algunos... un acelerón.
seguro, de eso no tengo ninguna duda. Pero en ese sentido, claro, ¿qué pasó? Hay un proceso, ¿no?, en el que nos acercamos a trabajar con varios científicos. Yo soy la artista en este caso, me voy a encargar de esta propuesta artística, ¿no? Y me dais la libertad total de crear y de poner este foco, ¿no?, en que la experiencia artística es valiosa. Así que no estoy tanto como para ejemplificar solo conceptos, que es una cosa que me parece interesante de entender, sino para crear una experiencia en la que hay esos conceptos de alguna forma. Sí. Y en ese sentido, claro, lo primero fue ¿qué conceptos? Porque hay infinitos conceptos, ¿no? Entonces ahí necesitamos hacer algunas reuniones con especialistas de la nanociencia. Llegamos a algunos conceptos como puede ser una reacción química catalizada por nanopartículas, ¿no? Cómo se puede usar la nanociencia en el tratamiento de algunas enfermedades. Y a partir de ahí empezamos a tirar del hilillo y nos quedamos con algunos conceptos estructurales, a partir de los cuales yo voy a poder crear unas piezas a través del movimiento y de la poesía. En ese sentido, una de las cosas que han sido muy interesantes y enriquecedoras es el hecho de lo que tú hablas ahora, ¿no? Reunirnos, hablar, explicarnos cómo tú lo haces, explicarte nosotros qué hacemos, ir buscando esos puntos comunes y creando o siendo partícipes directos todos de la creación final, que como tú dices, la tenemos muy avanzada, pero lo que está claro es que para poder crear algo en movimiento uno se tiene que mover y desde casa es mucho más difícil. Hemos desarrollado cada mejor, hemos desarrollado bastante el guión y en ese sentido hemos avanzado mucho y tenemos que seguir avanzando, pero a mí lo que más me ha interesado, lo que más me ha enriquecido sin duda alguna es el proceso de creación, que en ese sentido yo creo que será muy positivo para todos. La pregunta de ¿es posible transmitir la nanociencia desde el movimiento? La respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál crees? Bueno, claramente no. Sí, claro que sí, claro que se puede. De hecho, qué mejor, ¿no?, que usar también recursos de escala macroscópica para explicar algo tan microscópico, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro que tenemos ese compromiso con llegar a visibilizar de una forma eh, amable estos principios de la nanociencia que son tan importantes para nuestro mundo hoy en día. Además, sí. Y, Además, las partículas se mueven mucho, así que... exacto, como se mueve todo, es fácil. Me lo habéis puesto muy fácil. Y esta pregunta más orientada a los artistas. En este proceso de creación que hemos hablado de que ha habido mucha parte de co-creación, ¿no? Pero también ha habido una parte de que tú te has tenido que documentar, empapar de contenido nanocientífico y demás. ¿Ha sido muy complejo? O gracias a este proceso de co-creado de brainstorming con los científicos se ha facilitado esta documentación? Hombre, claramente se facilita mucho cuando tienes gente implicada, no en subrayarte ciertos conceptos que son interesantes para ellos o que creen que tienen potencial, ¿no? Como por ejemplo puede ser, spoiler, el movimiento browniano. Hay ciertos conceptos que claramente, si te los dan, luego yo ya puedo seguir investigando por mi cuenta. Y esto sin duda es fundamental porque no es lo mismo empezar yo sola que poder trabajar con más gente. También, por otro lado, el trabajo en equipo siempre tiene un plus de complejidad. No digo complicación porque no es complicación, pero es complejidad, precisamente. Tienes que manejar diferentes inputs, ¿no? Y hay muchos intereses que en un momento dado como te pueden tirar en direcciones distintas. Entonces hay que tener como también paciencia y saberte quedar un poco con el hueso de las cosas. Pero ha sido un proceso en el que yo he sentido que la gente con la que he trabajado, pues afortunadamente está permeable, no hay nadie que venga como con una idea, hay que hacer esto, sino que ha sido una exploración muy conjunta, ¿no? Y de ir descartando ideas y de quedándonos con algunas más allá de lo que uno quiere, porque dices, ostras, no es que esto con esto encaja, ¿no? Y esto
sí, ha sido como algo constructivo. Incluso se han descartado algunas ideas que inicialmente parecían muy buenas y se ha visto que otras cosas podían ser mejores y de forma democrática, ¿no? Lo que tú dices, se han votado, ¿no? Se han decidido realizarlas. Luego volveré a Nanocaedro, pero te quería hacer, bueno, voy a hacer un balance ya que estábamos hablando de esto. Nanocaedro, esta parte de movimiento y Poetry Slam con Crisal, si no hay más noticias que lo impidan o más seres pequeños que lo impidan, en principio en noviembre, en el último trimestre del año, lo presentaremos. Yo recomiendo que estéis atentos tanto a @festnano, @nanocaedro o @nanodiálogos, que allí iremos informando, o el Twitter de Crisal es @_con.ciencia, ¿no? ¿O falta otro guión? ¿Lo he dicho bien? Los dos. Guión bajo con guión bajo ciencia. Vale. Bueno, ahí iremos informando la propuesta, aparte de novedosa por el hecho de juntar ambas disciplinas, será sorprendente y el único spoiler que podemos decir es que el público lo sorprenderemos. Ya veréis, no os digo cómo, casi se me escapa y me muerdo la lengua. Me tengo que morder la lengua porque quien vaya allí se acordará del espectáculo. Ha sido muy interesante escucharte y ver cómo artistas y científicos pueden trabajar conjuntamente siempre, siempre al mismo nivel, que yo creo que eso que has dicho es importantísimo. Te quería hacer una última pregunta que vi en una entrevista tuya del periódico. El titular que pusieron es "Salía emocionada de clase de biología molecular". Bueno, espero que del espectáculo Nanocaedro también digan eso los asistentes, pero yo cuando vi este espectáculo me sorprendió. ¿Qué sentías? ¿Qué te emocionaba de una clase de biología molecular? Suena como algo ilógico, ¿no? Pero Muy friki. sí, no lo quería decir. Ya me lo digo yo. No tengo nada en contra de los frikis. Frikis al poder. ¿Qué me emociona? Me emociona de repente poder ver todo aquello que es invisible y que nos mueve. De alguna forma era muy emocionante, por ejemplo, saber de la conexión entre el citoesqueleto de una célula y cómo está físicamente conectado con proteínas que hay en el espacio extracelular, de forma que literalmente no solo una cuestión de bolitas químicas que se encajan, sino que también hay presiones físicas que hacen que la célula se comporte de una forma o de otra, hasta el punto de llegar a cambiar la expresión de algunos genes. Entonces, o sea, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿No? De repente a mí me explotaba la cabeza y decía, pero, y entonces yo entraba en ese tipo ya de preguntas de quién soy yo, ¿no? Si lo que pasa afuera llega a ese punto, ¿no? De afectar mi expresión de genes, yo no puedo controlar. Me metía en unos derroteros filosóficos brutales. O el hecho de entender que la vida requiere de una tensión, ¿no? Este concepto también me llevó por algún derrotero filosófico que te lo digo, si tengo la piel de gallina ahora, Jordi. Pues, hablamos de la fe, como relajarnos, encontrar la felicidad y más en estos momentos, ¿no? De dejar las cosas suceder y todo, que está muy bien. Pero quizás porque yo venía del extremo contrario, que era como estar tensa y estar rígida, me di cuenta de que no era la cuestión de soltarlo todo, era una cuestión de encontrar la justa tensión. Y todo esto fue como un clic que hice cuando entendí que necesitamos esa membranita celular, ¿no? Que hace que el medio interno y el medio externo tengan composiciones diferentes. Eso para mí fue como algo, me dio una imagen muy, muy potente, ¿no? De cómo funciona la vida. Y en ese sentido, que hablabas de mundo invisible y de cómo funciona la vida y demás,
nosotros no dejamos de ser entes nanotecnológicos. Tenemos unos enzimas de tamaño nanométrico que son básicos, ¿no? Máquinas moleculares básicas para nuestra vida y lo que tú dices, miles de millones de células ahí encajadas haciendo funciones y una complejidad que es bella, ¿no? En ese sentido, yo poco a poco he ido también aprendiendo estas cosas y a medida que también he podido trabajar con científicos que tienes una visión diferente y es verdad, la ciencia, bueno, ya lo decía Richard Feynman, uno de los que llaman el padre o el abuelo de la nanotecnología, ¿no? Que la ciencia también puede ser bella, la belleza de una flor está más allá de lo que nosotros vemos, sino que lo que no vemos también puede ser bello. Y en ese sentido, lo que decía, eh, siempre es un placer hablar contigo de una forma más formal como en esta entrevista y si no creando. Tenemos el reto de que la gente salga emocionada con lo que hagamos y también el deber de mostrar todo lo que la ciencia puede aportarnos a todos en general, porque yo creo que es muy positivo que todos lo sepamos. Bueno, pues ha sido un placer estar contigo hoy y con muchas ganas de esperar el resultado final de la creación que desarrollaremos y que seguro que será, sobre todo, emocionante. Gracias, Crisal. Gracias a ti, Jordi.